Bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast, un espacio creado por Maud Manoni, donde podremos compartir, analizar, reflexionar y acompañarnos por medio de experiencias y entrevistas para seguir creciendo en lo personal y en lo familiar. Y sí, creciendo con S, porque más que ser, estaremos siendo, creciendo juntos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes en este podcast de Creciendo Juntos. Me da mucha emoción poder ahora retomar este tema que me parece de mucho interés, sobre todo un tema del cual se habla poco, pero es bien importante que lo estemos retomando, analizarlo, reflexionarlo, y es un tema que tenemos que trabajarlo a nivel personal, pero me parece que hoy es urgente que lo manejemos y lo traigamos a la mesa como tema familiar. Este es un tema que vamos a trabajar el día de hoy, me refiero a la sexualidad humana y de manera muy particular vamos a charlar sobre la sexualidad infantil. Para ello quisiera yo hoy comentarles y darles a conocer a nuestro invitado. Estoy muy contenta, emocionada de tenerte aquí. Gracias, el día de hoy. Nos conocemos recién, pero la verdad es que siento que nos conocemos de toda la vida. O sea, me pasa igual, de los ratitos que hemos platicado, sí, siento que tenemos una empatía y una química, esta parte de armonizar energías, y eso es muy padre. Y pues hoy me da mucho gusto compartirles que tenemos invitado a Adolfo Perroni Beorlegui. Eso, gracias. Que es entre italiano y vasco. Sí, se supone. Tus apellidos, sí, entonces sí. Beorlegui. Él es psicólogo clínico y educativo, tiene un diplomado en educación de sexualidades, como educador de sexualidades, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como también especialidad en maestría en psicología, en educación en sexología educativa. Y por otro lado tiene una formación, que es algún punto en común que también por ahí coincidimos hace unas semanas. Él está formado como sexoterapeuta en el Instituto Mexicano de Sexología en la Ciudad de México, en donde también forma parte del equipo de educación didáctica, ahí como sexoterapeuta. También participa en la oficina de psicopedagogía de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, aquí en el estado de Querétaro, en donde también imparte lo que es consulta privada, y participa en el podcast Hombres Blancos, donde me parece que también es un espacio que más adelante lo vamos a invitar a que nos venga a charlar y a compartirnos de esto, porque me parece interesante también el tema de hablar sobre qué es ser hombre. Eso creo que hoy no nada más es hablar de feminismo, sino también es hablar qué pasa con el hombre en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? No solamente con la parte de lo que es ser padre o ser la parte hoy que se habla mucho de la parte o de su rol paterno, sino en general yo creo que es muy importante dialogar y reflexionar acerca de qué es ser hombre, ¿no? Sí. Entonces yo espero que en un futuro nos puedas acompañar nuevamente, claro que sí, para con hablar gusto. de esto, ¿no? También, pero hoy hablaremos, como decías, de sexualidad infantil y sexualidad y en entonces, general. Pues no me queda más que decirte muchas gracias, bienvenido, y pues este espacio es tuyo ahora, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Marta, más bien por la invitación y por considerarme para venir a platicar de esto. Saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando también. Y pues bueno, justo esto que dentro de lo que veníamos platicando y acordando, decíamos que pues empezar por este espacio, que es un espacio que se da a partir del proyecto académico al que estás a la cabeza de, que me parece admirable esa chamba que haces. Gracias. Pues me parece muy, muy prudente que hablemos justo de la sexualidad infantil, ¿no? Porque pues es algo que difícilmente o que casi no se promueve, por así decirlo. Y justamente cuando se empezó a hablar de la educación integral de la sexualidad,
pues hubo mucho susto. Y a lo mejor ahorita que me escucharon decir que la sexualidad infantil no se promueve, a lo mejor ya se les pararon los pelos de punta a alguien pensando en cómo es que le está promoviendo. Y pues no es promover la sexualidad infantil, es reconocerla. Claro. ¿No? Claro. Y darnos cuenta de que ahí está, porque somos seres sexuales toda nuestra vida. Sí. ¿No? Entonces, no es promoverla, es más bien pues reconocerla y visibilizarla y aprender a ver qué podemos hacer para acompañar a nuestras crías en este proceso de reconocerse a sí mismas, ¿no? En este mundo que cada vez hay más información a nuestro alcance, a su alcance, entonces, pues bueno, justo ir platicando y reconociendo todas estas variedades en el tema. Y ahorita que dijiste crías, también me parece importante mencionar esta otra faceta tuya, ¿no? Que es ser padre. Soy papá de 2, a veces 3, sí, pero 2, sí. Tienes una hija de 9 años, un hijo de 7. Así es. Y esto me parece también importante mencionarlo porque no porque la gente que no sea padre o madre no tenga también estos conocimientos o esta experiencia, ni quiero menospreciar a la gente que no lo es. Pero sí estoy muy convencida que cuando tienes este rol y vives esta experiencia de ser papá, mamá, estos conceptos más en nuestro terreno educativo y desde la psicología o desde el estudio del comportamiento humano, a mí en lo personal me ha pasado que estos conceptos teóricos los aprendes y no aprender de adquirir conocimientos, sino de captarlos. Con H, aprender con H. Aprender con H, los capturas y los vives de una manera diferente. Sí, le das como un significado más grande a todo esto del comportamiento humano cuando eres papá o eres mamá. Sí. Responsable, ¿no? También, por supuesto. Ya. Entonces, justo escribí un artículo de eso, de las paternidades responsables. Exacto. Pues que si no es responsable, entonces no es paternidad. Sí, y aparte, pues no le das el sentido de lo que realmente es vivirlo, ¿no? Entonces, esta parte también, pues me parece interesante el hecho de que tú tengas a tus 2 crías, como les nombras. Sí. Que eso también te da un panorama muy, muy enriquecedor del tema, ¿no? Sí. A propósito de lo que tú comentas, que a muchos quizá como papás les da miedo tocar el tema, pero es necesario, ¿no? Sí, sí asusta, porque pues hemos sido socializadas y socializados, o sea, cada vez menos por esta visibilización que se da en la información tan accesible, pero hemos sido muy socializadas y socializados con muchos prejuicios en torno a la sexualidad y negando el placer y no sé, como en torno, o sea, es una educación basada en el miedo, ¿no? Y muchas veces la educación sexual que hubo en las escuelas eran videos en donde nos enseñaban órganos sexuales pélvicos externos o que tenían ahí pus o alguna laceración o, ¿sabes? Como cuestiones que era justo para asustarnos en lugar de decirnos, también puede ser muy rico y también se puede disfrutar, pero hay que cuidarse, hay que estar consciente de los riesgos que sí existen, pero pues es una parte de ti también y que pues como personas humanas, la gran mayoría de las personas en el planeta existimos por consecuencia de una relación sexual, ¿no? De un encuentro erótico. Entonces, pues bueno, y me gustaría aprovechar este momento para comentar esto que dices de que como que también soy papá y eso como que agrega un algo. Es que existe este concepto, no sé si estás familiarizado con él, creo que son las personas paraprofesionales, que son las que se dedican a algo y que además tienen una vivencia relacionada con eso, ¿no? Entonces, no sé, pensemos en una persona sorda que trabaja con sordos, es paraprofesional en ese sentido de, a lo mejor les está enseñando a desarrollar la lengua de señas y demás, entonces es un paraprofesional esa persona, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí, como que le agrega un algo. Sí, y yo recuerdo un poco ahorita, me hiciste recordar también, a propósito de enseñanza, alguna vez algún maestro nos decía que no es lo mismo el conocimiento transmitido que el transferido. Ok, a ver, lo cual me pareció está interesante esa propuesta. Creo que tiene un poco una connotación con lo que significa la transferencia en psicoanálisis, ¿no? A ver. Aparte en el sentido de que transmitir un conocimiento es simplemente difundirlo.
Ok. Pero cuando lo transfieres, es transferirlo desde todos tus sentidos, desde todo tu sentir, tus emociones y tus propias vivencias, ¿no? Como desde todo tu ser. Exacto. Entonces... todo mi ser, todo el ser. Sí, Okay. y el ser padre y tener esta experiencia, esto que te implica tener un bebé desde el vientre con la pareja o como mujer y luego verlo nacer, crecer, desarrollarse, pues es todo un vínculo que estableces en donde cuando tú ya hablas de ser padre, no es solo transmitir el conocimiento, sino es transferirlo, porque lo haces ahora sí que con todas las entrañas de lo que es vivir esa experiencia, ¿no? Sí, en la medida que haya un compromiso y gusto por hacerlo también, creo. Sí, claro. Pero sí, existe una muy buena posibilidad. Por eso son tan tiernos y lindos los bebés. Sí. y bueno, en ese sentido me gustaría que nos pudieras platicar un poco más a detalle. ¿Qué vendría siendo para ti entonces la sexualidad humana? ¿Y qué diferencias o qué similitudes o cómo lo podemos bajar hacia el concepto de lo que es la sexualidad infantil? Ya, ok. Pues bueno, entonces ya como para entrarle más al tema, esta parte de la sexualidad humana, pues de entrada, si es sexualidad, es exclusivamente humana, en el sentido de que hay muchos constructos y cuestiones que se dan a partir de la socialización, ¿no? Y de la cultura. Y pues como humanos, como personas, me parece que hasta el momento somos los únicos animales en el planeta que hemos desarrollado cultura, ¿no? A partir de la historia y poder dejar un rastro y un registro y también generar identidad y muchas cosas que componen la cultura. Somos hasta la fecha el único animal en el planeta que lo hace. Entonces, claro, al hablar de hasta ahorita, exacto, ¿no? O hasta donde llega nuestro conocimiento también, que no quiere decir que sea la verdad, eso es otra cosa a considerar. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de sexualidad, ya estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, es lo que decíamos hace ratito, que no, con lo de promover la sexualidad infantil, que más que promoverla es reconocerla. Entonces, es esta parte de que pues si ya como personas, como seres, somos seres sexuales, no solamente por los órganos sexuales pélvicos externos, o sea que la función que cumplen es la reproductiva y el por dónde hacemos pipí. Pero más allá de eso no definen gran cosa de nuestra persona. Sin embargo, ahí es en donde entra lo cultural. Se han asignado roles y como conductas, actitudes y demás cosas a las personas que tienen un órgano sexual pélvico externo que es el pene, se tienen que comportar de tal manera. Y a las personas que tienen una vulva se tienen que comportar de esta otra manera. Y esto varía dependiendo del momento histórico y la ubicación geográfica en la que se esté dando esto, ¿no? Entonces, porque las mujeres no es la misma concepción del ser mujer o de las mujeres hoy en día en México que hace 500 años o que hace 250 o que hace 100 o que hace 50. Las mujeres ¿hace cuánto pueden votar en México? ¿No? O sea, no tiene más de 100 años justamente. Entonces, es justo es un ejemplo pues de cómo es que esta concepción de lo que es ser mujer o ser hombre, que fíjate cómo lo decimos en singular, como si solo hubiera una manera de ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces ahí justo todo esto tiene que ver con la sexualidad, que se empieza a desarrollar desde estos órganos sexuales pélvicos externos. Y pene perdón que te interrumpa, ¿no? Estás hablando de lo que es la mujer, pero también incluso geográficamente, ¿no? No es lo mismo en el occidente que el concepto de mujer en el oriente, por ejemplo. Y ahí de nuevo es este ejemplo de lo cultural y cómo varía dependiendo de nuestra ubicación geográfica y en el tiempo también, en la historia del tiempo, ¿no? En la línea del tiempo. Entonces, bueno, la sexualidad pues es como todo esto que se relaciona con todo lo que es el ser persona, porque la sexualidad tiene que ver con cómo me siento conmigo mismo, conmigo misma, con cómo me gusta vincularme y relacionarme desde mis relaciones de amistad hasta mis relaciones ya eróticas o afectivas o erótico-afectivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad hablamos de
muchas dimensiones de nuestro ser persona y no es que podamos hablar de nuestra parte sexual, ¿no? Entonces, por eso justo no es que la sexualidad me la pueda quitar y poner y que entonces le voy a empezar a hablar de sexualidad a mis crías cuando tengan 15 años porque a esa edad fue mi primera experiencia y entonces yo creo que a esa edad es pertinente hacerlo. Pues no, han sido seres sexuales toda su vida. Entonces no podemos esperar que sepan qué onda consigo mismos y sigo mismas si no les hemos acompañado a lo largo de toda su vida en este proceso, ¿no? Entonces es complicado hablar de sexualidad infantil nada más y te digo, suena a promoverla cuando pues ahí ha estado siempre. Claro. Y más bien es cuestión de enseñarle a las crías a relacionarse con esa sexualidad con la que viven y vivirán toda su vida de una manera tan orgánica y natural como lo hacen con sus manos, con su nariz, ¿sabes? Con las diferentes partes de su cuerpo. Entonces, pues al hablar de sexualidad infantil, podemos estar hablando específicamente de lo que está sucediendo con nuestro ser sexual en esa etapa de la vida que pues es la infancia, la niñez, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene la sexualidad infantil? Pues que está en descubrimiento, está en exploración. Que esto se mantiene a lo largo de toda la vida, pero justo en los primeros años es muy importante porque se están relacionando con todo en general. Y entonces, si desde chiquitos y desde chiquitas les enseñamos a que no se puede hablar de las partes del cuerpo por su nombre y les ponemos apodos y entonces tu pajarito y tu palomita o tu galletita, ¿no? Entonces ahí estamos mandando un mensaje de que de eso no se habla. ¿No? Entonces hay que ver ahí qué onda, qué consecuencias puede tener en un futuro cuando a lo mejor para prevenir algún abuso, ¿no? Sí, sobre todo. Entonces, híjole, es un tema que nos podríamos ir, pero entonces justo, sexualidad humana, pues te digo, es toda esta onda que es en realidad súper amplia, que tiene que ver desde nuestras relaciones erótico-afectivas, cómo me relaciono conmigo mismo, prácticas sexuales también, ¿no? Incluso, que tiene mucho que ver con la cultura. Y sexualidad infantil, pues es lo que pasa con las personas en el principio de su vida, porque somos seres sexuales siempre. Yo creo que en ese sentido me parece interesante esto de la sexualidad infantil como lo abordas, en el sentido de que papás, mamás, creo que tenemos que tener muy claro que hablar de sexualidad no es sexualizar a los niños. Exacto, no es hablar de sexo y posiciones sexuales. Sino es sentarse a reflexionar, analizar cómo somos, ¿no? Y qué pasa con nuestro cuerpo. Y eso no tiene nada que ver con sexualizar al niño. O sea, es simplemente tomar las cosas como son de manera natural y acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas en este trayecto de ir creciendo. Y entonces ahí yo me iría a la siguiente pregunta, o un poco los temas que me gustaría que abordáramos, que nos compartieras. ¿Qué hablar a nuestros niños? ¿A partir de cuándo hablarles de sexualidad? ¿Cómo hablarles y qué decirles, ¿no? Digo, yo sé que no hay una receta para esto, porque pues cada ser, cada adulto somos distintos, tenemos nuestras propias historias también personales, y eso nos va también dando como el rumbo de cómo tratamos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero en términos generales, hablando de una sexualidad y un desarrollo sano y responsable, ¿qué es lo que tú podrías compartirnos de qué abordar, cómo abordarlo y cómo hacerlo y a partir de qué edad? Ya, pues mira, mi recomendación, que pues viene no solamente por mi experiencia personal, sino por qué es lo que se ha visto en investigaciones y en diferentes estudios, es esta parte de que mientras más temprano se aborde, y no más temprano, sino que mientras más fluido, y me voy a permitir el uso de natural, ¿no? Sea en la convivencia de la casa, y pues mejor, en el sentido de justamente hablarle a nuestras crías desde el principio por las partes del cuerpo, por su nombre, ¿no? Y podemos hacer cosas como con la higiene, ¿no? En el momento en el que les estamos enseñando a bañarse,
o desde que son bebés chiquitititos, chiquititites, que no parece que no nos entienden, justo ir mientras le vestimos, mientras le cambiamos el pañal, hablarle y narrarle lo que estamos haciendo, qué parte de su cuerpo estoy tomando, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy hablando de bebés así recién nacidos. Voy a quitarte el pañal, entonces te voy a bajar el pantalón, voy a separar tus piernas, voy a abrir el pañal, te voy a limpiar entre las pompas, voy a limpiar tu ano, como ir nombrando estas partes que hay en su cuerpo, porque finalmente ahí están, ¿no? Claro, o sea, son parte de... Exacto, su pene, sus testículos, su vulva, su ano, van a estar con él o con ella toda su vida. La vida, claro. Entonces, pues, reconocerlo como tal, ¿no? Y mientras así sea, entonces a nuestras crías, conforme vayan creciendo, no les va a asustar la idea, no les va a llamar no les va a llamar la atención de manera específica, y justamente podrán poner límites y hablar de manera específica cuando alguien haya intentado cruzar un límite, ¿no? Hablando de estas cuestiones de abuso, que si quieres ahorita damos unos ejemplos más particulares. Entonces, ¿desde cuándo? Me parece que desde siempre existe la posibilidad, mientras sea desde esta posición y esta cuestión como tan orgánica y natural como lo hacemos de, a ver, tus uñas están muy largas o están sucias, pues hay que cortarlas y limpiarlas y lávate las manos, y pues lo mismo hay que ver con si se están limpiando bien el ano, si también después de orinar, ¿no? Si se están limpiando bien el resto de pipí para que no haya ahí como infecciones o cuestiones por el estilo de vías urinarias. Entonces, pues todo esto son momentos que nos dan muy buena oportunidad para hablar de estas partes del cuerpo que sí son íntimas y que sí no hay que andarlas mostrando por todos lados y demás, pero que son parte de nuestra vida y que ahí están, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es una buena alternativa para que entonces después no nos agarren en curva más adelante. Claro. Si eso es algo que ya no hicimos, que es algo que no ha pasado, que no estamos en esa posición, entonces, bueno, darnos cuenta qué es lo que nos ha posicionado en eso, ¿no? Como en reconocer qué manejo le estoy dando yo a los temas de sexualidad, que ya vimos que tiene que ver desde relaciones hasta las partes del cuerpo, de qué manera me estoy relacionando yo con esos temas conmigo mismo y conmigo misma, para entonces poder reconocer o darme una idea de qué es lo que le he estado yo transmitiendo a mis crías. Sí. Porque te digo, si no les llamamos por su nombre y les ponemos apodos como tu pilín, tu pajarito, o en lugar de vulva le llamamos tu galletita, tu palomita, tu colita, entonces cuando escuchen a alguien hablar de estas partes del cuerpo, o cuando quieran denunciar que alguien tocó su cuerpo, van a hablar de la galletita, o ¿no? Sí, y claro. puede ser que la persona a la que se lo digan no esté preparada o no sepa, y entonces le diga, ay, pues no dejes que agarren tu galletita o ve por otra, seguro hay más. Sí. Y la niña lo que está denunciando es que alguien está tocando su vulva. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son como importantes y nos pueden ir ayudando. Pero te digo, si es algo que ya no hemos hecho como desde el principio, pues bien podemos empezar a preguntar por el higiene, ¿no? Por la higiene, cómo se están limpiando, cómo se cuidan esa parte, y también empezar a hablar de manera como muy espontánea con las cuestiones que haya en medios de comunicación, por ejemplo en tele, si estamos viendo una serie, una película y de pronto aparece un beso o de pronto aparece una escena erótica o algo así, pues justo aprovechar ese momento de alguna manera para tener la conversación no como la conversación, pero para empezar a hablar de esto de una manera tranquila, espontánea y porque aquí sucede. Me gustaría un poquito, antes de que avances, perdón que te interrumpa. No, está bien. Pero ahorita que hablabas de los recién nacidos, me viene un poco también la imagen de cuando los están cambiando de pañal. Sí. Si es popó, por ejemplo, también no solo lo verbal, sino también lo gestual y toda la comunicación no verbal, lo que le puedes estar transmitiendo, ¿no? Sí. Y si a eso le agregas un componente verbal, y te lo digo porque a veces somos muy dados a que se están cambiando, ay, no te toques,
esto está sucio, ¿no? Ajá. Y relacionas el excremento con la parte genital. Y entonces los niños no pueden saber a qué te refieres, ¿no? Okay. Entonces yo creo también que es muy importante que hagamos una reflexión de cómo nos comportamos con los bebés ya desde esa edad respecto a evitar ese tipo de expresiones, ¿no? Ay, no, fuchi, esto está sucio. Les digo yo, es que a veces es la parte más limpia porque es la que menos está expuesta al exterior. Claro. Y es una zona limpia. Entonces, a veces hacemos ese tipo de comentarios que también pueden estar dando una pauta a los niños para dar a entender que esas zonas son sucias y no se deben tocar, ¿no? No para mandar mensajes. No solamente no se debe de hablar de ellas, sino que además no se debe tocarse, ¿no? Y entonces ahí viene después todo un problema más adelante que ya a lo mejor ya lo platicaremos, pero me quise detener un poquito en esta parte de esta edad que tú comentabas de lo que podemos transmitir sin darnos cuenta. No, y es que me parece atinadísimo ahorita que lo dices y lo mencionas así como lo que transmitimos con lo no verbal, porque justamente, o sea, a ver, es alrededor de un 80% de la información la que adquirimos por medio de la vía visual y aprendemos, o sea, y nuestra vía principal de aprendizaje es la visual. Entonces, toda la comunicación no verbal y toda la paralingüística que hay en lo que decimos influye muchísimo en cómo estamos educando y comunicándonos con nuestras crías. Entonces, justo si lo relacionamos a los temas de sexualidad y lo traemos a temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Aprovechando la sudadera que traigo. Si de pronto vemos estamos con nuestras crías y vemos una pareja homosexual besarse o algo así, expresarse afecto de una manera que a lo mejor nuestras crías no están acostumbradas. Claro. Si nos asustamos y es ahí no veas o les estamos transmitiendo, les estamos comunicando con toda nuestra reacción y con cómo nos brincó el cuerpo y cómo abrí los ojos y cómo volteé a ver dónde, ¿no? Y si nos ven manejar esta situación como manejamos cualquier otra, justamente lo van a entender así. Sí. Y algo muy bien importante de reconocer y que me parece que es necesario no dejar de mencionar, es que la diversidad existe. O sea, la diversidad es una característica del universo. Sí. ¿No? En todos los seres vivos y no vivos. Sí, hace poco leí esta definición en el perfil de una de mis colegas que estaba citando a alguien más, no me acuerdo a quién, pero justo me pareció atinadísima porque sin diversidad no habría... Bueno, justo, se presume mucho como en áreas nacionalistas de que México es un país megadiverso. Sí. Justo, ¿no? Ahí presumimos la diversidad. Hay que ser congruentes, ¿no? Exacto. También es un país megadiverso en sus personas. Por supuesto. Entonces, pues reconocerla y aprovechar estos momentos que están en la vida real y que por eso es posible que nos los encontremos en la calle, en el centro o en donde sea, pues entonces que los aprovechemos para tener esta conversación y que no reaccionemos y que nos demos cuenta de desde qué prejuicios y qué actitudes me estoy acercando yo a estos temas, ¿no? Y ahorita vamos a retomar esta parte respecto a lo que nosotros transmitimos desde nuestra propia vivencia, pero siguiendo con este ejemplo que tú ponías ya de niños más grandecitos, es muy común en mi práctica profesional escuchar o ver papás que preguntan, oye, ¿y cómo le hago con mi hijo que ya me está preguntando que quiere tener novia, ¿no? Estamos hablando de niños de 5 o 6 años, que es la edad del preescolar, justamente la edad donde es la exploración y demás. Pero a propósito de esto que tú comentas y coincidimos de lo no verbal, que también es muy común que cuando están viendo un programa y lo que tú mencionabas hace ratito, que aparecen escenas de un beso o alguna pareja en la cama, lo que hacemos, porque yo me incluyo, alguna vez lo hice, es cambiarle, ¿no? Así como que, ¿qué necesitas, no? Y quieres evitar el momento, la tensión. Que no vean la escena, que no escuchen ruido, que no escuchen alguna situación que evidencie ahí alguna relación más íntima, ¿no? Y resulta que a veces eso es mucho más evidente para los niños, ¿no? Y genera más curiosidad que el que dejes que transcurra. Eso les llama más la atención. ¿Qué sugieres? Que algunas mamás, papás me lo han preguntado, ¿qué hacer
cuando te encuentran en un momento íntimo de que entran y abren la puerta, claro que lo puedes evitar, ¿no? Pero cuando de repente te llega la sorpresa, claro que se puede evitar. O estás en una escena donde, pues ahora con tanta influencia de los medios de comunicación, es más fácil encontrar ese tipo de escenas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando ya estás involucrado en una situación de ese tipo? ¿Y ya son crías más grandes? Sí, hablando ya de 6 años para arriba. Ya, pues yo creo que bien, o sea, también depende mucho como, ahora sí, el momento, ¿no? En el que, porque si es infraganti, pues bien puede ser, no sé, o en el cambio de posición, o en una cuestión muy conservadora, o en una práctica como muy, a lo mejor como inusual, ¿no? Que voy a poner inusual entre comillas. Entre comillas. Claro. Pero justo... Pues quién sabe, creo que depende mucho como así, el momento exacto, pero creo yo que lo incluiría como pues parte de la vida adulta y de la intimidad que comparten papá y mamá y que pues dependiendo de cómo se vayan teniendo estas conversaciones desde el tema de la sexualidad en general, los sentimientos, las emociones, a lo mejor el crío ya preguntó, la cría ya preguntó cómo nacen los bebés, y ya le dieron algo de información, ¿no? De acuerdo a la duda que traía, que eso es también ahorita algo que platicaremos. Entonces, pues dependiendo como el contexto y el momento, pues se le puede dar información así como de, pues, así nos damos amor y así nos gusta apapacharnos, o así nos gusta divertirnos, porque tampoco tenemos que romantizar a fuerzas los encuentros eróticos, también podemos, disculpen la expresión, pero coger porque es divertido y es rico y es placentero, también se vale, ¿no? Y es parte de la naturaleza es parte, del exactamente, ser humano, sí. Es parte de la diversidad también. Sí, sí. Entonces, pues depende mucho, te digo, como de qué discurso tengamos en general, pero si ya nos agarraron así, ahora sí que con las manos en la masa, pues platicar de, ok, ¿tú qué viste? Y siempre, esto es algo que justo es algo que quería como dejar como tip para el final, pero me voy a adelantar. Es que no hagan esto que estoy haciendo yo, no se adelanten. O sea, cuando haya alguna situación así, alguna pregunta incómoda, alguna onda en donde no sepan cómo manejarlo, no se adelanten a llegar a aventarles la información que creen que necesitan. Y pregunten qué información necesitan. Entonces, en este caso en particular, yo preguntaría primero, ¿qué vieron? ¿Qué crees que estábamos haciendo? ¿Qué escuchaste? ¿No? Y entonces, dependiendo la respuesta que me dé mi cría, será lo que le diré yo, para tampoco entonces llegar y bombardearle con información que, pues, quizá ni siquiera la tiene aquí presente y, ¿no? Y uno ya está yéndose más Te puedo platicar, ¿no? como un chiste anécdota, si quieres, que lo deja como muy claro. Que es que, no sé, un día llega un niño a la escuela, un niño que estudia, no sé, en una escuela de legionarios, ¿no? Una escuela religiosa. Y llega a la escuela y dice, oye, mamá, ¿qué quiere decir pene? ¿No? Entonces la mamá se adelanta, o sea, no sigue mi consejo, ¿no? Se adelanta y le empieza a decir a su cría así de... Por no escucharte. Exacto, ¿no? No había escuchado este podcast. Le dice a su cría así de, no, pues el pene es esta parte del cuerpo de los hombres, obviamente desde el pensamiento heterosexual y binario, bla, heteronormado. Es esta parte del cuerpo de los hombres que sirve para esto, y por ahí hacen pipí, también así tienen relaciones sexuales y bla, 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 ¿no? Entonces, nada más ves la cara del crío y cómo le dice, ¿y entonces cómo que, y que su alma no pene? Entonces, te das cuenta, nada que ver, ¿no? O sea, si es la misma palabra, son exactamente las mismas 4 letras, pero no es la misma palabra, o sea, no está queriendo decir lo mismo. Entonces, por eso es importante regresar con preguntas, ¿no? Y entonces aquí yo por eso me permití adelantarme, porque justo... es la respuesta, el no te adelantes, escucha, investiga, averigua de dónde viene esta duda, qué información sí tiene y no asumas. Entonces, incluso en el caso de que te abrieron la puerta cuando estás acá en la mera cachondería y en la vueltecita verde, entonces es que había un chiste que esa era una posición sexual que nunca se sabe cuál es la vueltecita verde, ¿no? Ajá. Entonces, si te agarraron en esas, no asumas que vio todo lo que tú estabas haciendo, ¿no? Porque puede ser que tú estabas acá en el circo, maroma y teatro y en un performance tremendo y que él nada más haya visto a su papá tropezarse. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿No? Entonces, hay que preguntar. No hay que llegar y bombardear y decir como, esto es lo que... No, pregunta, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué viste? ¿Qué sabes?
Y entonces de ahí construimos una respuesta y la compartimos y listo, ¿no? Sí, y yo creo que así como lo comentas y coincidimos, qué importante es estar informado para que tú puedas entender toda esta parte de la sexualidad, no como algo que está fuera de ti, ¿no? Sino que es parte de ti. Sí. Y entonces en ese sentido tú lo puedes ir entendiendo y asumiendo de manera, como tú dices, natural, como parte de tu esencia de ser humano, que te permita desde bebé ir caminando y ir acompañándolo de tal forma que cuando lleguen a los 6, 7 preadolescentes y adolescentes, eso va caminando de una manera ya por inercia, ¿no? Exacto. De una forma ya sin estar dando tantos tropiezos o estar teniendo tantas dudas. Entonces, eso me parece que es interesante. Que podemos hacer respecto a informarnos. Y tiene que ver con esto que tú decías de cuando ya abren la puerta y ya empezamos a generar historias de todo. Sí. Que me conecta con esto que tú dices, ¿qué hay de nuestra propia sexualidad, ¿no? Porque además sabemos que es un tema tabú, un tema del cual todavía se dicen muchas falacias, del cual se desconoce, pero del se habla cual, poco y se miente mucho cuando se habla de eso. Y además lo que más me inquieta es que se habla con morbo, se insinúa, pero no lo abordas. Y lo que para mí es más lamentable es que muchas veces lo manejas con un sentido de culpa. Y se espera que la gente se sepa cuidar. Sí. O sea, además de que se le da este manejo que acabas de describir, agrégale que esperan que las crías ya cuando tienen curiosidad e interés de practicar su sexualidad de una manera erotizada, sepan cómo cuidarse. Qué absurdo más grande, ¿no? Sí, y ahorita a propósito de esto me acuerdo de algunas amigas que ya platicando así en nuestra generación, una de ellas decía, es que yo me acuerdo cuando mi papá cuando yo salía a la calle y mi papá me decía, cuídate, hija, cuídate. Y yo decía, ¿de qué? ¿De qué? ¿De quién? Me cuido la bolsa, el monedero, el dinero, que no me roben. No tenía idea ni de a qué se refería. A lo mejor su papá está hablando de usa un método hormonal y además asegúrate de que haya condón y además que haya consentimiento y que sea de que si alguien te acosa, de que alguien está cerca. Vete a saber de qué cuídate hablaba. No te vayas a tropezar porque le pusimos un escaloncito ahí en la salida. Pero había una confusión en donde ella lo primero que decía, pues de que no me roben la bolsa o de que no me roben el dinero. No sabía yo de qué, ¿no? A propósito de esto, de que no sabíamos, porque no había y seguimos sin tener una información. Claro. Entonces, esto nos lleva a reflexionar acerca de nuestra propia sexualidad. Sí, necesariamente. ¿Qué creencias tenemos? ¿Desde dónde estamos siendo... desde dónde hemos sido educados y cómo entonces estamos educados, ¿no? Ahí, ¿cómo abordaríamos o qué nos dirías al respecto de esta situación de que con nosotros mismos, ¿no? Pues justo, que es súper necesario esto. Y mira, regresando a una de los temas que ya tocamos, o sea, justo si no hemos tenido estas conversaciones y este manejo tan fluido y orgánico con nuestras crías de todos estos temas, entonces, ¿qué nos queda si de pronto nos llegan con preguntas y todo? Reconocer nuestra ignorancia o nuestra postura de desconocimiento al respecto y disponernos a acompañarles a explorar, conocer, aprender y todo. ¿Sí me explico? Entonces, es esto, responder no sé, pero vamos a averiguar juntos. Y de esto que dices de qué onda conmigo mismo, conmigo misma, pues ir a terapia. O sea, sí creo que a partir de, si yo me doy cuenta que me cuesta trabajo hablar de ciertos temas, pues ir a hablar de ellos hasta que deje de ser necesario, ¿no? Y y también reconocer que no porque en algún momento de nuestra vida ya dejó de ser necesario hablarlo, ya nunca va a ser necesario. Las conversaciones, los acuerdos y en general, vale mucho la pena mantenernos actualizándonos, ¿no? En acuerdos de pareja, en el autoconocimiento, como preguntarme, ¿todavía mi helado favorito es ese de cereza? ¿No? Entonces, pues darnos esa oportunidad de estar en ese contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y pues el ir a terapia es una muy buena alternativa, o sea, ir a psicoterapia, ¿no? Y si estamos hablando de temas de sexualidad,
bien podría ser ir a asesoría sexológica o a sexoterapia. No, o sea, la sexoterapia no es exclusiva para los casos de dificultades o disfunciones sexuales, ¿no? Porque no es lo mismo, que ese será otro tema. Pero la sexoterapia no es solo para eso, también podríamos venir a platicar como todas estas ondas de qué onda si mi hija me está diciendo que es bisexual y no sé qué hacer. Puedes ir tú como mamá o como papá que no tiene idea de qué hacer ante una confesión así, o como esta, que tu hija te comparta esto y no sabes qué hacer con eso. Puedes ir a terapia, a sexoterapia con una persona especialista en sexología, a que te acompañe en tu proceso, ¿no? Entonces, pues eso es importante, reconocer como papás, como mamás, qué temas nos están costando trabajo, nos están moviendo, para ir a generar esa reflexión que se oriente al autoconocimiento y al autoentendimiento, para entonces poder compartirlo y transferirlo, retomando lo que decías hace rato, de transmitir y transferir, y poder transferir entonces genuinamente una cultura de autocuidado a tus crías, una cultura de disposición a aprender y a investigar y a saber investigar. Entonces, en esto de ser papás y mamás, nos toca mucho poder discernir la información a la que nos acercamos, porque de entrada, aquí estoy asumiendo que se acercan a información. Si no lo hacen, lo tienen que hacer. O sea, lo tenemos que hacer, tenemos que mantenernos en contacto. El otro día me invitaron a platicar a otro podcast en donde es transmitido en vivo, ¿no? Entonces hay cierta interacción. Y comentaba una oyente que ella estudió un diplomado para cuando se dio cuenta que sus hijos y sus hijas de pronto como que la rebasaban en esos temas. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a ir a estudiar un diplomado porque esto me está superando. Esa es la actitud y la disposición que necesitamos. O sea, ir no a fuerza a un diplomado, pero sí acercarme a fuentes de información fidedignas y aprender. Sí, qué interesante esto que dices, porque he visto también cuando empezar a caminar con los hijos en estos temas, el papá generalmente va y pone al hijo en un terapeuta, ¿no? O pone al hijo en una asesoría. Espera que se lo arreglen. Claro. Me sucede muchísimo. Sí, y que me llevan al consultorio, ¿no? Porque dice que es gay y entonces necesito que me lo normalice. Una vez llegaron así con una chiquilla como de 14 años a decirme, es que vengo a que me la arregle porque pues cree que es pues homosexual, ya sabes, lesbiana, doctor. Y yo, bueno, gracias, no soy doctor, no todavía, ya le avisaré si acabo mi doctorado. Pero, y le digo, no, pues es que bueno, pues puede venir si quiere, pero yo no tengo nada que arreglarle, pues es que no está descompuesta. Si quiere también puede venir usted para que yo la acompañe en el proceso de entender a su hija, ¿no? Y no regresaron. No, eso es justo lo que te iba a decir. Sí, es a lo que se arriesga uno, pero yo no voy a aceptar un caso así, o sea, yo no le voy a decir, sí, yo te la arreglo, para que en casa haya un discurso de estás yendo con el doctor a que te arregle. Para nada. Además, yo no voy a promover ese tipo de violencia. No, por supuesto. Y entonces eso me parece interesante e importante que sepan los papás que un gran compromiso y una gran responsabilidad estriba en formarnos, a nosotros en informarnos, claro, para después mismas. Entonces entender, acompañar a nuestros niños en la circunstancia que sea, ¿no? Sí. Cualquiera que sea. Y que yo esté de tal manera formado e informado que cuando uno de mis hijos me diga soy bisexual o soy transexual o homosexual, tenga los recursos emocionales, de salud emocional para poder acompañarlo, ¿no? Y no esperar a que lo vaya a resolver él solito. Exacto. Cuando mis prejuicios no me permiten aceptar a mi hijo o a mi hija porque no están mis esquemas, ¿no? Entonces, si yo no trabajo en mí, es muy difícil que yo pueda acompañar a mis hijos. Sí. Entonces, me parece súper atinado esto que mencionas, ¿no? Como si yo no trabajo en mí, no voy a poder acompañar a mis hijos. Creo que es una manera muy concreta de aterrizar esto que hemos estado platicando ahorita, porque, pues sí, tal cual. Y creo que es bien importante que reconozcamos que o sea, está bien ya, somos personas adultas, nótense las comillas, y ya estamos acompañando y somos responsables de la crianza de personitas, ¿no? Eso no quiere decir que ya aprendimos todo y que ya la tenemos resuelta.
quiere No. decir que tenemos nuevas cosas que seguir aprendiendo. Claro. Y podemos entonces seguirnos reconociendo en esa posibilidad de crecimiento. Sí, Y de sí, por conocimiento supuesto. de una misma y de uno mismo. Sí, Entonces sí, es sí. súper importante esta onda de que vayamos reconociendo y trabajando estas cosas que vemos en nosotras mismas, en nosotros mismos, que nos están costando trabajo. Desde platicar de qué es un fajé, o cómo nacen los bebés, o si mi hijo o mi hija es homosexual, bisexual, trans, lo que sea, ¿no? Y es que también me quedo pensando en esto que dices de investigar para que cuando llegue y me diga ya tenga la información. Quizás suena muy ambiciosa esta tarea de ir a investigarlo todo para que a ver qué pasa, ya saber. Quizás sería más accesible el tener la disposición de reconocer qué pasa conmigo Ok. y de saber en dónde acercarme a averiguar cuando Cuando llegue el ocurre. momento de saberlo. Exacto, sí. Porque a lo mejor va a estar muy cañón saber Sí, qué onda con la todo. homosexualidad, qué onda con la transexualidad, Sí, qué onda tienes con la razón. bisexualidad, qué onda con todo, ¿no? Y entonces más bien como decir, va, que pase lo que tenga que pasar y yo reconociéndome a mí y sabiendo cuándo tengo que trabajar en mí, qué tengo que hacer conmigo, cuándo ya tengo que ir a terapia, cuándo voy nada más a una asesoría y que me den 2, 3 como información que me hace falta. ¿Sí me explico? Sí, Porque claro. también eso es un recurso Sí. que casi no se habla de nuestro quehacer clínico. También como psicólogos, psicólogas, o sea, ofrecemos asesorías y desde la sexología clínica y educativa es algo que sucede muchísimo, que damos varias asesorías. Sin embargo, no se promueve tanto. Entonces, también invitarles a que se acerquen con profesionales, con especialistas, no solamente porque tengan que ir a terapia, también se vale hacer sesiones para ir a aclarar dudas. Y ya. Exacto. O sea, Información exacto. y aclarar. ¿No? Sí, sí, yo creo que eso es una propuesta interesante porque, pues, por otro lado tenemos el prejuicio de que ir al psicólogo no es para mí, ¿no? Entonces, y más si hacer trabajo personal todavía da más miedo, ¿no? Pero si estamos platicando que hemos sido socializadas y socializados en estos prejuicios en torno a la sexualidad, Claro. ¿en serio crees que no es para ti ir al psicólogo? ¿En serio sí, crees que no tienes nada sí. que trabajar? Anímate a rascarle un poquito más y vas a ver cómo seguro sí. Por supuesto, Claro. pero es el trabajo más difícil, ¿no? Hacer trabajo personal. Sí, es que debería de ser como así como se recomienda ir al dentista, de que una vez al año, cada 6 meses, Por lo dependiendo de la menos. condición de cada quien, también ir a un acompañamiento psicoterapéutico, ir de repente, Sí, vale la pena, sí, ¿no? sí, Y tener por como supuesto. tu psicólogo o psicóloga de confianza para que te ande ahí monitoreando a ver Y cómo algo vas. que me gustó que dijiste es tener la disposición. Sí, Cuando tú tienes la disposición es porque ya hiciste conciencia, porque ya te diste cuenta de muchas cosas y yo creo que ese darse cuenta es justamente lo que te empuja a moverte. uy, es que el poder del darse cuenta es maravilloso. increíble, exacto. Sí, Entonces, en el humanismo cuando tienes se aprecia mucho. sí, por supuesto, lo sé. Entonces, el darse cuenta y tener la disposición, porque también puede existir el que te des cuenta pero no tengas la disposición, Claro. ¿no? Y de eso hay que darse cuenta también. También de que no, me doy cuenta de lo que no me doy cuenta y darse cuenta de lo que sí te das cuenta. Entonces, esa disposición combinado con la conciencia y darse cuenta te mueve hacia esta búsqueda, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como para ya ir cerrando este episodio, que me parece muy interesante y nos podríamos seguir platicando Sí. más tiempo, pero para irlo cerrando, me gustaría un poco hacer un resumen acerca de todo lo que es la sexualidad, lo que tú mencionas, que es algo natural, que tenemos que ir acompañando a nuestros hijos, de ir aprendiendo. No hay edades exactas, no hay una receta de decir a tal edad vas a hacer esto, sino es ir acompañando, estar en la disposición de formarte, de informarte, de ir caminando y aprendiendo con tus hijos. Y algo que estamos diciendo ahorita, y me gusta mucho porque alguna vez lo mencionaste, que tiene que ver con el trabajo personal, es hacer, ¿cómo lo decías? Acompañarles a hacer Su yo más su yo. yo más yo, ¿no? Sí, justo como esta onda de, bueno, pues si reconocemos que la sexualidad está en nuestra vida por justamente todo lo que existe en nuestra cultura y en nuestro ser personas, entonces la sexualidad infantil es algo que existe y entonces promoverla no es invitar a que las
crías tengan prácticas sexuales y anden cogiendo y erotizándose, porque justo esa es una cualidad de la sexualidad infantil, no está erotizada. Esta curiosidad y esta actitud de exploración con la que se van acercando a sí mismos, a sí mismas y a la vida, no está erotizada. Sin embargo, sí pueden sentir placer y sí pueden sentir o sea, sí pueden sentir rico en ciertas partes de su cuerpo. ¿Los bebés? Claro, sí, claro que sí. Y sí. también hay casos de, no sé, niñas de 5 o 6 años que de pronto les gusta mucho que les hagan caballito y que están horas en el caballito. Claro, porque la estimulación es rico. El clítoris justamente tiene 8,000 terminaciones nerviosas aproximadamente y su única función en el cuerpo de las personas con vulva es sentir placer. Obviamente se va a sentir placer toda su vida, pero no quiere decir que ese placer esté erotizado. Entonces justo en una de las alternativas, ¿no?, que me parece que es buen momento como para mencionarlo así, dentro de la educación integral de la sexualidad, también dentro de esta integralidad se habla de placer, pero no forzosamente de placer sexual. Podemos hablar de placer en cuanto a lo refrescante que es tomar agua en un día muy caluroso o después de mucha actividad física. Y entonces puede ser que la manera de hablarle de placer a nuestras crías no sea sientes rico si te hago así. No, o sea, no es la de ahí, al contrario, es más bien como reconoce lo rico que es y hasta cuándo es suficiente tomar agua. Porque no porque sea rico tomar agua, te la vas a pasar. Exacto, vas a tomarte 3 litros de agua después de un partido de fútbol o de una cascarita con tus amigos. También entonces ahí reconocer tu medida de placer. Y todas estas cosas, siendo que somos seres integrales, si las voy reconociendo en mí, en hasta cuándo está chido tomar agua, también voy reconociendo en mí hasta cuándo está rico el faje. Y cuándo quiero pasar del faje a que ya haya más interacción y a lo mejor un poquito de sexo oral, y a lo mejor ya del sexo oral a prácticas penetrativas, o a lo mejor directo a cada quien ya irá explorando, ¿no? Porque también se tiene este entendido de que el sexo tiene que ir poco a poco, así como, y no, o sea, cada quien lo podrá ir explorando como su yo más yo se lo sugiera, ¿no? Y será más fácil contactar con ese yo más yo, con esa versión más auténtica de sí mismas y de sí mismos, en la medida que les acompañemos en la disposición de que se exploren a eso y no les impongamos qué tienen que ser o qué tienen que hacer o cómo, ¿no? Y esto me remite a un concepto que a mí me parece genial y ya para casi cerrar, esto que tú mencionas y es tema de otro podcast o de otro episodio, es el conocimiento organísmico, o sea, aprender a conocerte. Sí, el propio cuerpo, claro. Sí, y eso también muchas veces lo limitamos demasiado, pero es bien importante, porque en esa medida te va permitiendo marcar tus límites y marcárselos a otros, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ya para cerrar, nos gustaría un poco que nos pudieras compartir qué recomendaciones o qué sugerencias o cuál sería tu postura respecto a decirle a los papás que nos están viendo, que nos están escuchando, cómo abordar o si quieres decirlo, tips o algunas recomendaciones de cómo abordar esto, y más en esta época en donde tenemos un gran bombardeo de información. Los niños tienen mucho más acceso a la información y a veces sin que nosotros nos demos cuenta, por internet, por las redes, por las conversaciones, por todo lo que pueden tener ellos acceso, y que por otro lado tenemos adultos, generaciones de adultos donde no quieren tocar el tema, no quieren abordarlo, al contrario les da miedo, justamente por lo que comentábamos, que hablan de su propio prejuicio, de sus propias historias de vida, y ahí entonces hay un rompimiento, ¿no?, entre lo que los niños están teniendo y lo que los papás están desconociendo. Entonces, ahí cómo poder generar un puente que les permita llevar una vida sexual o llevar una sexualidad más responsable y sana. Pues volvemos a esta onda de que, o sea, no podemos negar que está sucediendo, entonces informarnos y esto que decíamos de revisar nuestros propios prejuicios, incomodidades y actitudes ante estos temas de cómo saber qué investigar, pues lo que más te mueve, o sea, esas cosas que más te incomodan, ve a leer de eso, lleva eso a terapia, lleva eso a esta asesoría de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces
empezar por ahí y a lo mejor van a decir que neta lo mismo y es que sí, porque finalmente ahí está. O sea, la diversidad, la vida, la forma distinta de ser y de existir está y existe y cada vez está más presente y es más visible. Entonces no la podemos negar y no podemos reprimirla, porque son personas y los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, lo que nos toca, si existe esa resistencia y ese desconocimiento de lo que está pasando, nos toca acercarnos a informarnos, desde reconocer nuestros prejuicios, nuestras actitudes y lo que nos incomoda, y por ahí es una buena manera de empezar a ir como quitándonos estos velos y esta actitud de tabú, ¿no? Ante todo esto. Y también creo que tener muy claro que la vida es así de amplia y así de diversa y que si no se los enseñas tú, si no les acompañas tú en este proceso, entonces van a ir a conseguir la información que no están encontrando en casa en otro lado y la van a encontrar. Y a veces no exactamente y adecuada. A lo mejor no van a encontrarlo de la manera más amigable o con el contenido más profesional en el sentido de objetivo, claro, científico, completo, ¿no? Porque justo la información que hay que ofrecerle a nuestras crías es información lo que se recomienda desde la sexología justo es que sea clara, objetiva, completa, actualizada y científica, ¿no? Entonces, si consideramos todo esto, pues hay que ir a informarnos y a conseguir toda esta información con estas características para poder compartirla y hacernos de ella y entonces transferirla de una manera más asertiva. Claro. ¿No? Y poder, pues sí, acompañarles. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, okay. Yo creo que es bastante claro que para poder acompañar a nuestros hijos en estos temas, sí, el trabajo es principalmente empezando con uno. Sí, ¿no? con uno mismo. Y entonces, bueno, ya lo de los tips que decías, creo que, pues retomando un poco lo que hemos platicado ya, esto de no adelantarnos, ¿no? No asumir. Muchas veces van muy de la mano, el me adelanto y te doy esta información porque asumo que eso es la duda que tienes, ¿no? Entonces, no, más bien como ponernos más como en esta actitud detectivesca, de detectives y preguntar de regreso. Esto que decíamos cuando me preguntaste de qué hago si me agarran en la movida, pregúntale qué vio, pregúntale qué escuchó, igual. Entonces, como esta actitud de responder con preguntas para saber qué información regresarle es súper importante, ¿no? Y me parece que en esta onda de acompañarles a hacer su yo más yo, es muy importante también permitirles explorar lo que les genere curiosidad. Y si a nosotros nos genera incomodidad eso que les llama la atención, pues de nuevo, trabajarlo y procurar acompañarles de una manera que tengan un entorno seguro para explorar eso que les llama la atención, ¿no? Si les llama la atención el enchufe eléctrico, no es llegar y decirle que no, y nada más no, y nada más no. Es acompañarlo a que vea qué es lo que quiere ver. A lo mejor ni siquiera le quiere meter el dedo ni nada, y nada más como va ahí a ver qué onda, como qué es eso, y listo. Y conecta algo y lo desconecta, y ahí nunca metió el dedo. Pero justo, si estamos ahí presentes en compañía de ver cómo está explorando esto y yo teniendo información, porque en este caso es como ya tengo la información de que si no mete el dedo, si no está mojado, si no pasa nada, ¿sabes? Se puede usar, por eso están así de expuestos los enchufes de luz. Entonces, lo mismo pasa en temas de sexualidad. Si yo tengo información y tengo esta disposición de ofrecerle un contexto seguro para que se acerque a explorar y conocer, entonces lo más probable es que venga conmigo a buscar esa información en lugar de ir allá afuera al internet y entonces encontrarse con pornografía que es violenta y cosificadora de mujeres, con encontrarse con información que puede estar plagada de prejuicios y mitos que estén a lo mejor muy inclinados hacia lo religioso probablemente, que respetando la espiritualidad de cada quien, pero hay ciertas instituciones que son como muy severas en ciertas actitudes de la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, a encontrarse con discursos como de la terapia correctiva y cosas así, o sea, no es un riesgo que a mí me gustaría correr con mis crías, ¿no? Sí, para Entonces nada. prefiero yo justo tener esta información como se las describo, de clara, completa, objetiva, científica y actualizada,
para entonces yo poder acompañarles a mis crías. Entonces, decidir desde dónde los voy a acompañar, ¿no? Exactamente, y volvemos a esta parte de la importancia de yo estar informado, yo estar informada, y la disposición. Eso de la disposición que acentuabas hace rato, me parece elemental. Sí. Y yo creo que yo agregaría todo esto que tú estás diciendo, que es sumamente importante, que este acompañamiento, si lo vas generando desde las edades tempranas, vas generando un ambiente de confianza. Claro. Y ahorita esto que tú decías, que el niño venga y me pregunte a mí y no vaya a buscar, eso es vital, porque entonces si yo voy generando esa convivencia, esa información y ese ambiente de confianza, voy a asegurar que ellos vengan y me pregunten a mí, que sea su primera opción, ¿sí? Y entonces en esa medida, si yo no lo sé, lo investigamos, ¿no? Sí, pero ser su que persona sea de yo confianza. Su primera opción y no su última, ¿no? Sí, ser su persona de confianza. O sea, creo que es bien importante. Es bien importante. Y pues bueno, pues con esto terminaríamos. Muchas gracias, Marta. Es Adolfo para ustedes, Fofo para nosotros y para todos también Fofo. Para la banda. Ajá, para todos. Agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. La verdad es que me gustó mucho conversar a mí también. Contigo el tema. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Se quedan muchos temas en el tintero. Tintero, sí, pues. Porque sí hay muchas otras cuestiones que sería importante que se desprenden de aquí, sí. Sobre todo de la sexualidad infantil, ¿no? Sí. Pero ya en su momento pues te invitaremos a seguir dialogando sobre esto. Por el momento sí, con muchísimo gusto. Queremos agradecer tu tiempo enormemente, de verdad, nos ha sido muy valioso. Yo tengo la certeza de que para estas familias que nos escuchen va a ser de gran ayuda y de mucho empuje para que podamos seguir creciendo juntos. Así con eso. Pues muchísimas gracias a ti, saludos y gracias a toda la gente. Espero que haya sido una conversación que sea nutrida y que les ofrezca información valiosa. Y pues recordarles que aquí estamos para lo que necesiten y a lo mejor les puedo yo ofrecer otros contactos de más especialistas para que puedan acercarse a aclarar dudas y demás. Y también. Ya te vamos a pedir tus datos para que también en la transmisión de este episodio ahí nos compartas tus datos para la gente que esté interesada en sus servicios, en su terapia, en todo lo que es el trabajo privado clínico. Pues yo creo y también que talleres y demás, si gustan, pláticas. De gran ayuda y que hoy tanta falta nos hace. Sí, pues con mucho muchísimas gusto. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues nos veremos en el siguiente episodio de Creciendo Juntos. Así, con ese. Gracias. Hasta la próxima. Creciendo Juntos, el podcast.